Estás en El Parque No Se Vende. Bueno, aquí estoy, Luciana González Ramela, con ustedes. Hoy tenemos en nuestra querida columna de Soberanía Alimentaria una hermosa entrevista con un grande para conversar sobre esto que huele tan mal, sobre la mega factoría de cerdos en Argentina, este posible acuerdo con China que se vuelve a conversar en diciembre. Y bueno, insistiendo, primero estuvimos conversando con Maricela Estampa, luego con Damián Berseniasi, y hoy nos toca hablar con un grande también, con Marcos Ezequiel Filardi. Él es abogado, recibido en el 2003 en la UBA, especializado en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, docente, y el creador, fundador de un espacio maravilloso, como es el Museo del Hambre, que tuve la suerte de conocer allá por San Juan en Cava. Un espacio de encuentro justamente por la lucha por la soberanía alimentaria. Bueno, Marcos, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Luciana, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¡Qué Muchas gusto! Gracias por la comunicación y gracias por los inmerecidos elogios, la verdad. Bueno, sí, un placer conversar contigo, Marcos. Bueno, vamos a empezar, vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos para conversar con vos sobre... Bueno, primero me encantaría que nos definas, que en realidad lo hablamos mucho, lo conversamos mucho, pero bueno, me encanta escuchar diferentes voces que puedan definir qué es la soberanía alimentaria y cuál es la relación o cuál es la amenaza que tiene esta lucha por la soberanía alimentaria en nuestro país con este posible negociado con China. Bueno, para mí la soberanía alimentaria es un verdadero paradigma, un paradigma antitético, contrapuesto y superador de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante. Entonces, mientras tenemos un modelo agroindustrial dominante, donde, como diría Bill Mollison, la finalidad es producir dinero para unos pocos, pero no está concebido el sistema para producir alimentos para muchos, la soberanía alimentaria viene a reivindicar que la finalidad de todo sistema alimentario es alimentar adecuadamente a toda la población. Y si queda un excedente, ese excedente se puede compartir con otros pueblos, con otros mercados. Pero la finalidad esencial de la agricultura es realizar el ejercicio del derecho a la alimentación en nuestro país de los 45 millones de habitantes que somos. Mientras el modelo agroindustrial dominante prioriza la producción de unos pocos commodities justamente destinados a la exportación, que desplazan otros cultivos que integran nuestra canasta básica de alimentos y que lo hace a partir de un paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos con devastadoras consecuencias en los territorios, enfermando tanto en el campo como en la ciudad, destruyendo los bosques, selvas y humedales, destruyendo la fertilidad de los suelos, entre otros pesares. La soberanía alimentaria entiende que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos, que es la agroecología en todas sus formas, ¿no? Incluyendo la permacultura, la agricultura regenerativa, la agroecología extensiva, la agricultura biodinámica, ¿no? Y al mismo tiempo aboga por la localización de los sistemas alimentarios, todo lo que pueda ser producido localmente para abastecimiento local de las necesidades alimentarias tiene que tener esa localización, acercando al productor directamente con el comensal, poniendo en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar, campesina e indígena y a la economía social y popular, y es una invitación finalmente también a repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales. Desde el paradigma de la soberanía alimentaria, la tierra no es una mercancía más, sino que tiene que estar justamente en manos de quien la trabaja y en manos de quien la cuida, quien produce alimentos en armonía con la naturaleza. La semilla no es una mercancía como cualquier otra, sino que es la base de la reproducción de la vida misma, y es una creación colectiva de los pueblos al servicio de la humanidad, y en consecuencia no puede ser objeto de derecho de obtentor, derecho de patentes y demás. Y finalmente el agua y los alimentos también son derechos humanos y son bienes comunes, y el Estado en todos los niveles debe garantizarnos a todos y cada uno de nosotros la disponibilidad, la accesibilidad, la adecuación y la sustentabilidad del agua y los alimentos para todas y para todos, ¿no? En prieta síntesis, por eso te digo que lo vemos más bien como un paradigma, ¿no? Y un paradigma realmente revolucionario, ¿no? Es un horizonte utópico, una narrativa de la esperanza que viene a cuestionar frontalmente de raíz este modelo agroindustrial dominante que hasta ahora supimos conseguir, ¿no? Tal cual, y que no es tan
y que no es tan de siempre, ¿no? Que en realidad es como que se nos vino así drásticamente y rápidamente en los últimos, ¿qué podríamos decir? 50, 40 años. 20 menos, ¿no? Yo 20, achiqué, sí, achiqué 90, los años porque 80. yo lo vi cambiar acá. Claro, totalmente. Sí, efectivamente, si bien Argentina siempre tuvo un modelo agropecuario exportador con distintas características, lo cierto es que la transformación actual del modelo tiene un origen situado concreto, que es el desembarco de la soja transgénica en 1996, Claro. ya hace 24 años, Claro. con una profunda transformación en la geografía del país, en la economía del país, y ya que ustedes hablaron con Damián Berseñasi, como él siempre dice, transformando los modos de vivir y de morir en nuestros territorios, Tal cual, ¿no? tal Porque ese sistema veneno dependiente que utiliza 525 millones de litros de agrotóxicos por año, más de 5.000 formulados comerciales, nos está enfermando y nos está matando, tanto en el campo como en la ciudad. Hoy la principal causa de mortalidad de los seres humanos a nivel global y en nuestro país son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y esas enfermedades crónicas no transmisibles están asociadas a los venenos que se usan en la producción de nuestros alimentos y a los objetos comestibles ultraprocesados que este modelo pone o impone, mejor dicho, en nuestras mesas. Y como si eso fuera poco, tenemos que el resto de las causas de muerte son por enfermedades transmisibles. El 60% de las cuales son enfermedades zoonóticas transmitidas de seres humanos, de animales a seres humanos, y que también tienen que ver con el modelo agroindustrial por la deforestación que se realiza para darle lugar a esos monocultivos, por el tráfico de la fauna silvestre y por la intensificación de la producción animal. Por eso, en esta vuelta larga que te hice, para decir sintéticamente que claramente que este proyecto de megafactorías porcinas que se quiere implementar choca frontalmente con este paradigma de la soberanía alimentaria y no tiene absolutamente nada que ver con ese paradigma, ¿no? Claro, totalmente. Es como que si de darse esto que vamos a resistir a toda costa, o sea, por todo lo que venimos luchando y resistiendo, o sea, se incrementaría un montón el desierto, digamos, los ecosistemas, la degradación de los ecosistemas, se continuarían desplazando comunidades, se continuaría en esto del abuso de los antibióticos, que no es un tema menor. Acá escuchaba un debate muy interesante que organizaron los gente de filosofía, de la Universidad de Filosofía. Viviana Viola decía... y también Rafael Lafmanovich, algo así. Lafmanovich. Sí. Él decía que hay 534 estudios disponibles ahí en internet, buscando en PubMed, en lugares muy simples, que hablan justamente de este gran peligro de la resistencia a los antibióticos que estamos generando y que los animales están generando, teniendo en cuenta que los cerdos, no tema menor, los cerdos no son animales naturales, o sea, se elaboraron, digamos, a partir de jabalí por una intervención humana, ¿no? Que eso no es un tema menor. No, al contrario, no solamente los estudios científicos, sino también las propias autoridades políticas reconocen hoy que uno de los principales problemas de salud pública que estamos enfrentando es la resistencia bacteriana. Según la propia Organización Mundial de la Salud, hoy, 2020, ya hay 800.000 personas por año que se están muriendo por resistencia bacteriana, es decir, que no tenemos los antibióticos suficientemente fuertes para lidiar con esas bacterias que naturalmente se hacen cada vez más resistentes. ¿Y esto por qué es? Porque el 80% de los antibióticos que se utilizan justamente para la producción intensiva animal. Claro. ¿Por qué? Porque uno encierra, hacina en una superficie pequeña animales que son muy homogéneos genéticamente, hay una genética seleccionada para que exprese mayor peso en menor tiempo para poder faenarlo y largarlo al mercado lo antes posible, que los hace mucho más susceptibles a enfermedades. Para tratar esas enfermedades, porque además uno no puede correr como productor el riesgo de que un animal enferme a otro, que los contagie, se usan de manera masiva antivirales y antibióticos. Esos antivirales y antibióticos pasan por un lado a la carne de esos animales, pero también se excretan, terminan en esos llamados purines, ¿no? Y en esos purines la presencia de esas bacterias hace que se hagan cada vez más resistentes y hay residuos también de antibióticos. Y entonces terminan filtrando a las napas, terminan llegando al agua de consumo y sin darnos cuenta nosotros estamos consumiendo agua con residuos de antibióticos o con bacterias
que se hacen cada vez más fuertes como consecuencia de ese uso desquiciado de los antibióticos. Ya hay estudios en Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Damián Marino junto con el doctor Lucas Alonso y todo el equipo de la EMISA, publicaron estudios que dan cuenta ya de la presencia de antibióticos en cursos de agua en nuestro país. Si no estamos hablando ya de China o de otro país, sino que en nuestro país ya con la intensificación productiva animal tenemos residuos de antibióticos asociados a las producciones intensivas animales. Y Naciones Unidas dice que si no tomamos cartas urgentes en el asunto, en el 2050 vamos a tener 10 millones de personas que mueran. Fíjense la cifra, 10 millones de personas que se mueran por año por resistencia bacteriana. Una pregunta, Marcos. ¿Los feedlots de ganado vacuno tienen la misma problemática? Efectivamente, es el mismo modelo. Claro. Es el mismo modelo aplicado a las granjas avícolas, para la producción de aves, para las granjas porcinas, claro, para los feedlots, que de hecho, fíjense cómo tiene que ver con todo. Argentina se caracterizaba por tener una carne vacuna, digamos, criada a pasto, animales criadas a pasto, ¿no? Ese era el paisaje de nuestra pampa, ¿no? Y por lo que se caracterizaba a Argentina a nivel mundial. Cuando la soja llegó a cotizar lo que cotizó, esos famosos $600 la tonelada, no se nos ocurrió mejor cosa que cambiar esa chacra mixta donde virtuosamente se hacía agricultura y ganadería, sistemas mixtos, para hacer agricultura tras agricultura, soja tras soja. ¿Y qué hicimos? Encerramos a las vacas en estos feedlots, en estos engordes a corral. Le cambiamos la alimentación, en vez de comer pasto, pasaron a comer maíz transgénico, pasaron a comer soja transgénica, le cambiamos toda la flora intestinal a un animal que es un herbívoro, con todas las consecuencias que ya le genera para la propia vaca, pero al mismo tiempo usamos de manera desquiciada antibióticos en esas producciones, por el mismo motivo, el riesgo de que se enfermen y se contagien, pero al mismo tiempo los antibióticos se usan como promotores de crecimiento, es decir, se le dan justamente para que los animales ganen peso en un menor tiempo. Entonces es el mismo modelo de intensificación productiva animal y el resultado de eso son no solamente la contaminación ambiental propia de los feedlots, sino también que esos antibióticos pasan a las carnes y a las leches, en el caso de la vaca, de esos animales, que luego nosotros comemos y bebemos eventualmente, y también pasan por la orina y por la materia fecal al suelo y de esa manera filtran al agua y están presentes en el agua. Es decir, estamos hablando del mismo modelo, ¿no? El mismo modelo, claro. Claro, tal cual. Y estamos hablando de un posible proyecto que nos generaría tantas ganancias, supuestamente, cuando no estamos, o sea, se está omitiendo un temita muy importante, que es las externalidades, o sea, todos los recursos que se van a exportar a través de esas carnes, como por ejemplo los 6.000 litros de agua por kilo de carne que generaría de gasto, y 1,5 millones por día de agua se destinaría a esta producción, ¿no? Solo por hablar del agua, ¿no? Y por todo lo demás. También omitiendo otro tema fundamental que es la cuestión ética, ¿no? Hoy escuchaba... Que es absolutamente fundamental. Es fundamental, es fundamental. Nos tenemos que replantear cuál es nuestra relación con los animales, y incluso quienes defienden la producción de carne animal, hay un sinnúmero de modos de hacerlo que son muy distintos a este sistema de crueldad institucionalizada como son las megafactorías porcinas, ¿no? Tal cual, un tema... Perdón, claro, Susi. No, a lo que voy en el tema este de lo ético, tenemos que empezar a replantearnos también para los que están, porque esta cuestión ética ocurre de la misma manera con las pobres gallinas, las vacas, o sea, ya está esa cuestión ética totalmente soslayada. Claro, soslayada. No, totalmente, y por eso digo, enhorabuena el debate que se planteó alrededor de este proyecto para debatir lo que ya está sucediendo en nuestros territorios. Eso es el punto, porque si hablamos de la producción porcina, ya tenemos intensificación productiva porcina en nuestro país, en un mercado porcino altamente concentrado. Es decir, ya tenemos grandes explotaciones en manos de Cañoli, de La Cabaña, es decir, de 5.000 madres, 4.600 madres. Si ya ese modelo existe. Tenemos el modelo de feedlot, hoy el 70% de la carne
que se consume, carne vacuna que se consume en nuestro país, viene de feedlots, no viene de un animal criado a pasto. Y en el área metropolitana de Buenos Aires estamos hablando del 90% de la carne de feedlots. A eso agreguémosle un problema que no mencionamos, que tiene que ver también no solamente con la presencia de antibióticos, sino con la mayor grasa saturada en esos animales, ¿no? Porque el animal no se mueve, entonces la grasa vacuna termina estando marmolada en el músculo, y es entre 2 y 3 veces la cantidad de grasa saturada de un animal criado a pasto, con incidencia en consecuencia en enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, obesidad, sobrepeso. Como si eso fuera poco, la conflictividad social asociada a estas explotaciones. Estamos hablando de, así como está planteado, 25 megafactorías de 12.000 madres cada una. Ese es el modelo que está manejando el gobierno, que implica tener 400.000 animales en un momento dado del año hacinados ahí. Eso implica presencia de moscas, de mosquitos, de roedores, que son en sí mismos no solo molestos, sino transmisores de enfermedades, ¿sí? Transmiten 60 enfermedades distintas, son vectores de enfermedades, y un olor nauseabundo. Entonces, donde quiera que se han establecido, han generado conflictividad social. Nadie quiere tener esas megafactorías como vecinos. Y esto dispara otro debate más de fondo, que tiene que ver siempre con el racismo propio de este tipo de mega emprendimientos impuestos de arriba abajo. Porque no es que se van a establecer en Puerto Madero, sino que se van a llevar a las zonas, como ellos dicen, desfavorecidas, ¿no? Para que alguien más sea el que tenga que tolerar esas moscas, esos mosquitos, esos roedores, esos olores nauseabundos. Y también cuestionar esto de las supuestas ganancias que va a generar. ¿Ganancias para quién? Lo poco que ha trascendido de la poca, escueta y poco transparente información oficial que hemos conseguido hasta ahora, revela que el plan es llevarlas a las provincias del Chaco salteño, de la región del Chaco, ¿no? Donde ya tiene lugar producción del maíz y de la soja transgénica. Entonces, por eso esto viene a mantener o a profundizar ese modelo. ¿Y quiénes han producido la soja y el maíz transgénico? Recordemos, fruto del desmonte. Es decir, esa extra pampeanización, ¿no? Ese llevar la frontera agrícola hacia el norte del país, fue a costa del desmonte, a costa de los conflictos por la tierra con comunidades campesinas, con pueblos originarios, muchos de ellos violentos, que se cobraron la vida, de integrantes de pueblos originarios y de comunidades campesinas, y que tienen nombres y apellidos muy concretos. Este año Greenpeace dio a conocer los nombres y apellidos de los principales responsables de los desmontes en la región chaqueña en nuestro país. Son los más ricos del país, y son los mismos que hoy están involucrados en estas negociaciones para traer estas megafactorías porcinas. ¿Por qué? Porque ¿qué se les ahorraría a ellos? Los costos de flete de llevar el maíz y la soja desde la región del Chaco salteño, en grandes distancias, hacia el puerto de San Lorenzo, de Rosario. Entonces, eso lo convierten en carne, y para ellos, obviamente, que es un negocio redondo, lo mismo que para los capitales chinos asociados que van a estar en estas megafactorías, pero son pesares para las grandes mayorías, ¿no? Tremendo. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo esta comunicación, súper aclaratorio el tema. Y bueno, y vamos a seguir insistiendo y conversando sobre esto y debatiendo para que, diciembre tampoco sea posible. La idea es, acá una frasecita que me gustó que dice, no hace falta contaminar para producir, ni dejar de producir para no contaminar, ¿no? Bueno, exacto, y de nosotros colectivamente depende, no está dicha la última palabra, y nos encuentra mucho más movilizados que cuando hizo su desembarco la soja en el 96. Por allí hubo algunas voces críticas que dijeron esto va a traer devastadoras consecuencias en los territorios, y tenían razón, como el grupo de la Reflexión Rural y otras personas más, pero no era la masividad que vemos hoy. Hoy ya ha habido un pronunciamiento de más de 500.000 organizaciones y personas de todo el país, movilizaciones en todo el país, expresiones de todo tipo. Entonces, a seguir en ese camino, a generar conciencia, a seguir multiplicando conciencia y a estar muy unidos y muy organizados, porque el gobierno está tosudamente empecinado en imponer esto en los territorios, a pesar de que de manera muy clara el pueblo se viene expresando en el sentido contrario. Entonces, hoy más que nunca, hacernos oír para que no se firmen no en noviembre, sino
nunca, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Marcos, un abrazo muy, muy grande. Un de abrazo Necochea. fraterno para ustedes y seguimos caminando. Gracias. Abrazo. Chao, Marcos. Chao, chao.